Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Podríamos, un mundo mejor entre todos, para todos, porque indudablemente, aunque sea muy difícil, es posible, debemos intentarlo. Un mundo mejor entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Oscar Ciccioni, pintor e ilustrador argentino, autodidacta, nació en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, en 1957. Sus primeros trabajos dibujando historietas fueron publicados por la editorial Récord en 1976. Después de un periodo como pintor, trabajó como ilustrador diseñando las portadas de la colección Minotauro y las tapas de las revistas Fierro y El Péndulo. Posteriormente se radicó en Europa a mediados de los 80, colaborando con importantes publicaciones y editoriales como Mondadori, EDC, Totem, Playboy y Metal Harlan, entre otras. Ha prestado sus diseños para la parte gráfica de los videojuegos Starship Titanic y Broken Sword. Decidido a incursionar en el cine, logró trabajar en un film de los estudios Disney e inmediatamente participó en la película Restoration de Michael Fossman, por la que el director de arte de esa película, otro argentino, cordobés, Eugenio Zanetti, ganó el Oscar. Posteriormente siguió trabajando en el cine con directores de la talla de Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola, Peter Jackson, James Cameron, Tim Burton, Andy Muschietti, Ronnie Yu, etc. Se tomó un año sabático, está ahora en su lugar natal, Corral de Bustos. Estuvo en Rosario para participar de la 10ª Convención Internacional de Historietas, Crack Bam Boom, oportunidad que aproveché para entrevistarlo. Extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Fundación Federada 25 de junio, acompañando a la cultura rosarina. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Oscar, naciste en Corral de Bustos. ¿Y a qué edad te fuiste a otra ciudad y dónde comenzaste tu carrera como dibujante? Mira, me fui a los 17 años, me fui a Buenos Aires y me fui a buscar trabajo. ¿Qué trabajo? Como dibujante de cómics, historietista. ¿Ya lo sabías? Ya sabía, sí. Hacía desde los 13, 14 años que me venía preparando seriamente. 14 años ya estaba a full, serio, tipo profesional. ¿Naciste buen dibujante? ¿Te habías dado cuenta que tu dibujo era excelente? Sí, sí, desde que nací. O sea, no me acuerdo cuando empecé a dibujar, nadie se acuerda porque apenas pude agarrar un lápiz y empecé a dibujar. ¿Y qué encontraste en Buenos Aires? Y en Buenos Aires, bueno, llegué un día muy tarde, solo me fui, sin decirle a nadie. Y llegué a Editorial Récord, o sea, apuntaba alto, o sea, fui a lo máximo, no fui a un garage así con dos pibes de mi edad, que hacían una revistita así con un mimeógrafo, no, me fui directamente a Editorial Récord, con el staff que tenía Editorial Récord. El staff y la seriedad con la que hacía las cosas, claro. Sí, así que bueno, fui a lo máximo, y estuve un rato prácticamente y volví con trabajo, y ya ahí empecé mi carrera profesional.
O sea, se dio una cosa mágica, ¿no? De que justo me atendió Juan Zanotto y bueno, inmediatamente vio mis cosas, se las llevó a Alfredo Scuti, que era el director, y ya volvieron los dos con un guión. O sea, ya arranqué. O sea, ¿Qué te dieron? no había terminado de... No me acuerdo, fue el No había desarmado la valija y ya tenías trabajo. No, es que no había terminado el secundario y ya tenía trabajo profesional. O sea, empecé a trabajar profesionalmente antes de terminar el secundario. ¿No tuviste problema con tus viejos? O sea, ¿no hubo inconveniente? Me decía que tenías 17 años y te fuiste solo a Buenos Aires. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿No pusieron inconveniente alguno? No, me escapé en realidad. Me escapé de un viaje de estudio. En el medio del viaje de estudio me subí a otro colectivo y me fui a Buenos Aires. Así que se armó un escándalo espantoso en el colegio y todo, porque había desaparecido yo. Pero bueno, volví con trabajo y era lo único que me interesaba. ¿Qué pasó en casa? No, en mi caso nada, aparte de un pequeño escándalo por el tema de desaparecer. No, en mi casa siempre, o sea, vengo de una familia de artistas, son artistas naturales, todos. ¿Ah, sí? Entonces, sí, todos con una gran habilidad. Yo creo que soy el menos habilidoso de todos. O sea, soy el que más lejos ha llegado, porque he tomado esto como una profesión, lo he tomado seriamente. ¿Sos el único que lo hizo profesionalmente? Sí, en realidad sí. Tenía un hermano que ya falleció, que en parte hizo esto profesionalmente, en parte usó todo este arte que él tenía, pero era un tipo múltiple, tipo un hombre renacentista, tipo Leonardo da Vinci o Tesla, qué sé yo, inventaba cosas y hacía, pero él tenía una habilidad tremenda para pintar, por ejemplo, pero una habilidad tremenda que yo no tengo. Pero nunca le dio importancia. Estaba más allá de todo eso. Pero por esa misma razón, mi padre también dibujaba maravillosamente. O sea, estaban los genes. Sí, estaban los genes, de verdad estaban los genes. Y eso me dio un gran espaldarazo, porque es importante la aceptación de la familia. O sea, no sé si es fundamental, pero es muy importante tener el apoyo de la familia, ¿no? Que ya cuando la familia está en contra o la cosa, muchas veces se frustra la gente. Se puede ocurrir que te frustre o que te dé más fuerza para decir, yo le voy a demostrar que, ¿no? Claro, pero sí, es cierto, claro, es bueno que te estén apoyando y que estén diciéndote, dale que va y que te estimulen. Exactamente. Ya hay parte del camino hecho, o sea, no parte bien con eso. Porque uno no tiene que preocuparse por rendirle examen a la familia. O sea, ya uno se tiene que preocupar por uno mismo, ¿no? Y por desarrollar la propia arte. Oscar, ¿y lo que te dieron en récord lo hacías en tu casa? Lo hacía en Corral de Bustos, sí. Sí, después me fui a Buenos Aires por un tiempito también, y qué sé yo, pero tuve que volver a mi pueblo porque tenía que terminar el secundario. ¿Enganchaste en forma consecuente de trabajo? O sea, ¿una cosa llevó a la otra periódicamente siempre o tuviste momentos de parate? De ahí, desde Record. Sí. Bueno, yo en Record estuve un tiempo bastante corto y, claro, trabajaba con el staff de gente más, yo creo que era el staff de artistas más importante del mundo en ese momento. Pues yo no creo que ninguna editorial, ni francesa ni americana, tuviera los dibujantes que tenía la editorial Record, ¿no? Dibujantes y guionistas, ¿no? Puramente artístico, claro. Y guionista, ¿no? Estaba Alberto Brescia, Enrique Brescia, Arturo El Castillo, Juan Zanotto, Hugo Pratt, publicaba, era una cantidad de gente, no me quiero olvidar de nadie, pero eran todos buenos, ¿no? Todo muy bueno, entonces, bueno, todo era lo máximo. Y yo con 17 años estaba ahí adentro, ¿no? El péndulo también, ¿qué hacía? Las tapas. Eso vino mucho después. Después de eso, la historieta, para lo cual yo me había preparado casi obsesivamente, ¿no? Durante años. Y leí un reportaje que sos tan obsesivo que cada cuadrito de historieta era casi una ilustración que te llevaba mucho tiempo, ¿no? Es así. O sea, para vos era complejo hacer una historieta. Sí, muy complejo. No es, o sea, la historieta es para tipos con mucha habilidad y no sé si es para tipos obsesivos como yo. O sea, entonces, bueno, se hizo pesado y más a los 17 años uno por ahí no estaba muy seguro en algunas cosas, entonces, de la vida, aunque sea, yo qué sé, entonces, bueno, se hizo demasiado pesado para mí. Así que tuve que dejar, por esa razón tuve que dejar la cosa que más amaba, que era hacer historietas, ¿no? Pues si no me iba a enfermar. O sea, lo único que hacía es dormir y trabajar. Esa edad no era muy bueno. Fue una decisión muy madura, de todos modos, a esa edad.
Sí, un poco prematura, diría yo. Aparte, más que madura, prematura. Y de ahí, digamos que hice 2 años de pintura. O sea, fui becado a un taller de pinturas en Córdoba, de un pintor extraordinario cordobés que es Álvaro Isurieta, un pintor figurativo. Entonces, bueno, alguien que era socio de él, que se acordó de mí, que yo era un pibe que dibujaba. Entonces me becaron para que vaya a estudiar ahí, al taller. Y cuando llegué y Álvaro vio las cosas mías, dijo, pero yo no te puedo... ¿Te voy a enseñar? No te puedo enseñar nada. Dice, no, pero yo quiero que me enseñes porque yo quería aprender color. O sea, yo, en mi preparación de dibujante no había desarrollado mi sentido del color. Si bien ya fui con algunas ilustraciones, ¿no? Y me dijo, ya no tengo muy poco que enseñarte. De todas maneras, tuve 2 años, 1 año en el taller y después él cerró el taller. Pero estuve otro año en una relación muy estrecha con él también, y eso fue un excelente aprendizaje. No gané ningún dinero, pero fue un excelente aprendizaje en cuanto al color, la pintura. Pensé que la pintura iba a ser mi futuro. Y en cambio, a los 2 años me di cuenta que ese ámbito no era el mío, ¿no? Con todo el respeto, y es una cosa que me encanta, todo eso, pero no estaba hecho para mi carácter. ¿Por qué? Era demasiado formal en esa época para mí, ¿no? Para mí, la pintura era demasiado formal en esa época, todavía existía la pintura como tal, ¿no? Y la inauguración de las muestras, todo era un mundo de una formalidad que yo no me sentía incluido en eso. A pesar de que mis cosas despertaban una inmediata admiración y todo eso. Pero de ahí, entonces decidí dejar esta experiencia de la pintura y transformar las dos cosas, o sea, mejor dicho, unir las dos cosas, que es la historieta, que me seguía apasionando, y la pintura, que me seguía apasionando. Las dos cosas, por una razón, no eran lo mío, ¿no? En la realidad no eran lo mío. Entonces de ahí, uniendo las dos cosas, apareció la ilustración. Y el tipo de ilustración que hago yo, que es la ilustración narrativa, y que es un poco el título del curso que estoy dando ahora en el Crack Bam Boom, que es la historieta de un solo cuadro, que es eso lo que hice. O sea, contar una historia en un solo cuadro, porque hay una ilustración que es descriptiva, meramente descriptiva, ¿no? Incluso algunas con un cierto viso de artístico, pero sin embargo es descriptiva, porque es estática y solamente describe un personaje determinado y poca historia. A mí me gusta la ilustración narrativa, una ilustración que abra la imaginación a un mundo, que cuente algo, ¿no? Que cuente una historia y que cuente una historia abierta. ¿Y dónde llevaste esas ilustraciones? ¿Dónde las llevé? ¿Cómo aparece la puerta que se abre para que comience a hacer tapas, no? Claro, eso fue en Córdoba y decido volverme a Buenos Aires, ¿no? Después de esa etapa de la pintura, porque iba a depender de editoriales o agencias de publicidad, lo que sea, pero iba a depender de cosas que en Córdoba no existían, especialmente grandes editoriales. Entonces me vuelvo a Buenos Aires y ahí me choqué con una realidad de esos tiempos, que era la realidad económica, que era tremenda. Era tremenda, verdaderamente horrible. Y entonces, bueno, recorrí agencias de publicidad que me parecían que iba a ser que no es lo mío verdaderamente, pero que me parecía que iba a ser algo como para sobrevivir. Y encontré un cliente, nada que ver con la agencia de publicidad, un cliente que hacía juegos de mesa, ¿no? Y que yo estaba visitando Sudamericana en ese momento. Había ido a Sudamericana a ver el director de arte de Sudamericana para ver si le interesaban mis cosas. Entonces el tipo me vio y me dijo, espera, pibe, dice, pibe, espérame en el bar de la esquina. Un tal Arias, el negro Arias. Y entonces me trajo el primer trabajo, que era un juego muy pequeñito, una tapa de un juego de mesa, eso con los dados y con los vasitos y con un tablerito. Era muy básico todo. Pero el tipo me pagaba inmediatamente. Así que empecé a trabajar en eso y yo lo usaba como para hacer experiencia como ilustrador,
un trabajo que nunca había hecho en realidad. Entonces empecé a trabajar en eso y era el único que me pagaba. Y después empecé a hacer cosas para Sudamericana, ¿no? La colección Minotauro, después empecé a hacer El Péndulo, empecé a hacer, bueno, este tipo de revistas, y después vino Fierro, ¿no? Eso era prestigio, me pagaban menos, y con la inflación que había, a veces no valía la pena, porque se pagaban un mes después, y a veces no te alcanzaba ni para el colectivo, para ir a cobrar. No, o sea, el pasaje, el boleto de colectivo te salía más de lo que tenías que cobrar. Entonces, era una cosa de peligro, de prestigio, ¿no? Más que nada. En realidad la primera etapa de Fierro se convirtió en algo mítico, es una cosa... Eso fue extraordinario, porque en realidad de Córdoba, cuando decido irme, lo voy a visitar a Cognini, que no nos conocíamos. Entonces cuando vio mis cosas quedó impresionado, el gordo Cognini de Córdoba, que es el director de la revista Hortensia. Quedó muy impresionado y me escribió de puño y letra unas 11 cartas de recomendación para toda gente que conocía en Buenos Aires. Todo el mundo que conocía, directores de editoriales, y entre ellas una carta para Andrés Cassioli. Entonces voy a la Urraca con esta carta y justo estaba Juan Sasturain, que justo estaba llegando, y me dice Cassioli, ahora viene Juan Sasturain que está preparando una revista y le va a encantar esto para la revista. Entonces todavía no tenía, cuando ve mis cosas, bueno, parece, después dice, bueno, quiero que haga las tapas de esta revista nueva y qué sé yo, que vamos a sacar. Y la revista me llaman días después y me dice, mira, la revista se va a llamar Fierro a Fierro se va a llamar. Y todas las cosas de Fierro que haces vos van a venir perfectas, qué sé yo. Así que he decidido poner ese nombre y lo tuyo va a andar bien. Y dice, si haces el logo, mejor. Así que hice el logo y la primera etapa de Fierro, que fue un boom. Estaba mal impresa, horriblemente impresa, un papel horrendo. Eran épocas muy difíciles, entonces no había calidad. Igual la etapa fue un boom y me hizo inmediatamente conocido por la gente, porque era como distinta, era una historia distinta a lo que... Es un hito, ¿eh? O sea, me parece que en tu propia vida tiene que haber un antes y un después de esa etapa de Fierro, a pesar de lo que estás comentando. Evidentemente fue... Absolutamente, sí, y a pesar de lo que estoy comentando, exactamente. Y bueno, y ahí me convertí de alguna manera en el dibujante de las tapas, el ilustrador de las tapas de la revista Fierro, y de la colección Minotauro de Sudamericana, ¿no? Las dos cosas. Por la colección Minotauro me conocen en toda Latinoamérica, cosa que es una sorpresa para mí eso, porque voy a México y me dicen, dice, cabrón, sos un prócer acá, dice, eres un prócer en México, y yo ni enterado, ¿no? Pero bueno, las dos cosas eran de prestigio, pero incluso con eso todavía seguía haciendo tapas para el Negro Aria, porque era lo único que me pagaba inmediatamente, ¿no? Así que bueno, así arranqué como ilustrador. ¿Y el salto a Estados Unidos, el salto al extranjero? El salto al extranjero fue bastante inmediato. Aparte fue pensado, ¿no? O sea, no fue casual. Todos mis planes. Yo tenía un plan muy preciso de 20 años. Sí, recuerdo que los 20 años los convertiste en 10 además, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, en ese sentido llevé el plan así muy a rajatabla y se fueron cumpliendo las cosas, lo que yo pretendía hacer con creces y en la mitad del tiempo, ¿no? Todo hice en la mitad del tiempo. Así que bueno, pero de ahí me fui a Europa directamente. Y llego a Europa y muy joven, no me acuerdo cuántos años tenía, pero 20 y pico años, ¿no? Llego a Europa y a la semana, o sea, llego a los... no me acuerdo en qué época era, bueno, coincidiendo con la Bienal de Lucca. Y llego a Lucca haciendo dedo en camión o sea, no llego invitado, no era parte de la delegación argentina ni nada, fui solo, sin plata, sin un mango, sin nada, o sea, fui a hacer contacto, justamente a hacer contacto con editores, porque están ahí para eso. Entonces, bueno, es la manera, porque si uno se va a París y uno puede estar una semana o dos ahí y ver una sola persona, con suerte, porque están todos trabajando. Entonces, en cambio ahí están todos abiertos a mirar nuevos talentos y esas cosas. Entonces, bueno, cuando empecé a mostrar mis cosas, se armó un revuelo tan grande que yo
yo alucinaba porque yo pensé que gente que tenía mi técnica o que hacía el tipo de ilustración que yo hacía en Europa me iba a encontrar con una competencia de 5.000 personas más o menos que hacían lo mismo. No, evidentemente lo que yo hacía era única, era otra historia, tenía un carácter muy particular y una personalidad muy particular, que no es porque yo tengo una gran personalidad, pero yo dibujaba como se me daba la gana, y eso es un poco el secreto, ¿no? Dibujar lo que uno siente. Sí, dibujás como sos vos, tu trabajo es tu huella digital, que es lo mejor que te puede pasar. Exactamente, ¿no? El trabajo de toda esta cuestión del estilo y de las cosas es como la caligrafía de uno. O sea, todos los seres humanos tenemos una caligrafía que es única, como la huella digital, como decís, que es única y que es imposible de cambiar. Entonces, si uno se relaja, que es lo que estoy enseñando en el curso de alguna manera, ¿no? Si uno se relaja y empieza a respetar la propia manera de hacer las cosas, de ahí viene el estilo y de ahí viene la personalidad en lo que hacemos, porque está dentro nuestro. O sea, no es algo que tenemos que buscar y que tenemos que desarrollar la calidad de lo que hacemos, pero está ahí. Entonces, yo era uno de los que hacía las cosas así. Entonces, cuando llego a Europa, era un completo desconocido, se armó un tal revuelo que inmediatamente me abrieron una muestra tremenda en el lugar más importante de la Bienal de Lucca. La Bienal en ese momento era la más importante del mundo, era la mejor. No sé si era más grande, pero era mejor. Cerca de 100 países. Sí, muy prestigiosa. Sí, era más prestigiosa. Y entonces con esa muestra ya fue todo el mundo a verla, qué sé yo, los editores, qué sé yo, y bueno, y la última noche me ganó el premio el Carandash, o sea, es como llegar a Los Ángeles de turista y volverse con un Oscar. No, sí, eso fue más o menos así. Yo fui a buscar laburo, a tener algún contacto, qué sé yo, y me vuelvo con el premio más importante, ¿no? Bueno, el Yellow Kid y el Carandash. El Yellow Kid para el mejor historietista, el Carandash para el mejor ilustrador. Y premio internacional, o sea, no local. O sea, primero la tapa de fierro, un disparador. Esto de Lucca, otro gran disparador a un nivel mucho mayor. Sí, porque eso ya me abrió muchas puertas. Inmediatamente la noche de la entrega de premios ya tenían los agentes ahí ofreciéndome sus servicios, las editoriales y qué sé yo. Una semana después estaba trabajando para Mondadori, para quien trabajé 11 años, ¿no? El grupo editorial más grande de Europa, uno de los más grandes del mundo. Eso ya me facilitó, me abrió las cosas, y especialmente porque los franceses de Les Humanoides, creo que Les Humanoides Associés, me compraron todo y me pagaron ahí mismo. ¿Y el cine? Bueno, el cine vino después. O sea, eso fue una etapa seguí haciendo ilustraciones en Europa durante muchos años y siempre teniendo el cine como meta a los 20 años. O sea, me faltaban todavía muchos años. Y exactamente a los 10 años, de ese día que decidí hacer esto como profesión, así que sé yo, como plan, entonces exactamente a los 10 años, días más, días menos, 7 días antes, yo ya estaba trabajando en Hollywood. Me llaman para hacer una película de una película Disney, una película de la productora Disney, ¿cómo se llama? Buena Vista. Sí, bueno. Una película de Buena Vista con Patrick Swayze, actores famosos en los estudios Sony, una cosa fabulosa, extraordinaria, y ahí arranqué a trabajar en cine. Y la segunda película en la que trabajé, ganamos otro, claro. La segunda película ganamos el Oscar. Por o sea, fuiste parte del equipo de Zanetti, que es otro monstruo, ¿no? Porque Zanetti también es un monstruo. Exactamente, así que ya la segunda película la pegamos con un Oscar y ya, bueno, eso fue importante para mí también. Y ya después no paré más, hasta ahora. Trabajé en una película en China, muy grande, enorme, inmensa, la película más china, aparte, pero más grande de la historia de China. Y ahí fui production designer, o sea, era el director artístico máximo. Y dirigí una cantidad de gente monstruosa, 850 personas, dirigía yo de 36 países, era una tarea así, tremenda, ¿no? Una tarea tremenda. Todos me decían que no iba a sobrevivir,
Y aquí estoy de vuelta. Es que una cosa es manejarse uno mismo y saber a qué hora te levantás y de qué hora a qué hora vas a trabajar, etcétera, etcétera, pero manejar un equipo tan grande, es terrible. Sí, inmenso. El departamento de arte nomás era de unas 45, 47 personas. El departamento de arte nada más. Todo era inmenso. Las escenografías, me tocó hacer las escenografías más grandes del mundo y las más grandes que vi en mi vida. En los estudios más grandes que vi en mi vida. Era todo inmenso, ¿no? Así que bueno, y después de eso fui a trabajar a Canadá, a Toronto, donde trabajo bastante con Guillermo del Toro, porque tengo una relación de trabajo con Guillermo de 9 años, una cosa así. O sea, desde el Hobbit, de aquella primera parte del Hobbit que se hizo en Nueva Zelanda, ahí empecé a trabajar con él y no paré hasta ahora. O sea, he hecho un montón de películas de él. Y con el por ahí. me llevo muy bien, o sea, me llevo muy bien creativamente. Sí, importante, claro. Sí, creativamente me llevo muy bien, porque es importante esta relación. Hay otros directores con los que he hecho una película y nunca más, o sea, está bien, pero con él no, tenemos una buena relación. Hay una visibilidad menor en este tipo de trabajo. Sí, absolutamente. Sí, hay una especie de anonimato en mi trabajo. Yo cuando pasé de la ilustración editorial a trabajar en cine, pasé a ser un desconocido, claro, total y completo, pues se trabaja en un equipo, todo el producto de mi trabajo queda circunscripto al ámbito de la producción, o sea, no sale, a menos que se haga un libro después de la película, que son cosas de una tirada menor, digamos, o sea, el trabajo no es para eso. Entonces, bueno, queda todo dentro del ámbito de la producción. Pero te satisface mucho, porque además lo buscaste. Mucho porque era una experiencia, la experiencia de dibujante de cómics, de historietas, y de pintor, y de ilustrador, era una experiencia extremadamente solitaria. Es un trabajo extremadamente solitario. Y yo tenía una curiosidad muy grande de cómo me iba a sentir trabajando en equipo, que hay mucha gente que no se la banca. O sea, hay mucha gente que está acostumbrada a trabajar solo. Tiene la tranquilidad de arreglarse solo en todo. Sí. Exactamente. En cambio, para mí esto es lo contrario. Para mí, trabajar en un equipo de gente y en Hollywood, que estás rodeado de gente extremadamente talentosa, extremadamente profesional, eso fue un shock para mí, porque fue algo extraordinario. Tuviste momentos muy extraordinarios a lo largo de toda tu vida, evidentemente, Oscar. Y tu día... Trabajé siempre en cosas, digamos, al top. Lo digo con toda la humildad del mundo, pero no es por mí. O sea, trabajé siempre con la gente más talentosa del mundo. O sea, de arrancar trabajando con Enrique Brescia y con, qué sé yo, todo el staff y Alberto y todo el staff de cosas. A los 17 años entrar a correr en Fórmula 1 a los 17 años. Después en editoriales trabajé para prácticamente la gran mayoría de las editoriales más grandes del mundo, de Estados Unidos y de Europa, ¿no? O de la Argentina misma. No, siempre trabajé para las grandes editoriales. Cuando trabajé para cine, trabajé siempre con grandes directores, grandes estudios y grandes productores y qué sé yo. O sea, siempre trabajé como a un muy alto nivel, ¿no? No, yo era lo inútil de la familia, completamente inútil de la familia. Si bien dibujaba desde niño, o sea, desde que nací dibujaba, no sé, nadie se acuerda de cuándo empecé a dibujar, pero seguramente apenas pude agarrar un lápiz y empecé a dibujar. Y dibujaba muy bien de niño, era una especie de pequeño niño prodigio, cosa que después se disuelve y uno pasa a ser normal, digamos, ¿no? Pero de niño hacía cosas bastante extraordinarias para un niño. Se había saltado las etapas normales, las había saltado a todas, ¿no? Después todo se normaliza. Sí, después todo se normaliza. Cuando uno empieza a ser racional y cínico, la cosa se vuelve más normal. ¿Existe en tus planes la posibilidad de una película hecha por vos? Sí, yo no creo que haya nadie que haga historietas, ¿no? O ilustraciones que no sueñe con hacer su propia película, porque es un lenguaje muy afín a una, digamos, al cine. Hay un gran parentesco. Sí, hay un parentesco muy grande, ¿no?
O sea, de todo lo que es narrativo, ¿no? Y el cine es como eso, ¿no? Y el cine te da la posibilidad de multiplicar esos cuadros, ¿no? De multiplicar esas imágenes y controlarlas por otra parte y todo eso. Entonces yo creo que quien más, quien menos, ¿no? Todo el mundo, digamos que sueña con hacer algo en cine, ¿no? O sea, vos tenés ese sueño también. ¿Qué harías? ¿La dirección de arte también? ¿Harías también el guión? ¿Harías un poco de todo? ¿El guión, por ejemplo, lo harías vos? Sí, pero soy muy realista. Yo haría no soy bueno escribiendo, por lo tanto haría un pre-guión lo que pasa es que trabajando en equipo, trabajando en cine, uno se da cuenta de las limitaciones de cada uno, no tengo veleidades, por ejemplo. Por otra parte, sé que si uno puede crear un proyecto extraordinario, eso no quiere decir que uno vaya a tener control sobre eso. Claro que a mí me gustaría dirigirla y me gustaría ser el director de arte, pero por ahí no me compran el proyecto y ni siquiera me contratan como dibujante, ¿no? Como pinche dibujante. Sí, mucho de México, ¿no? Así, cabrón por un lado, pinche dibujante. Sí, por culpa de Guillermo del Toro. Él habla en argentino y yo termino hablando en mexicano. Pero es verdad, o sea, obviamente que sueño con tener el control de lo que yo mismo cree, pero soy muy realista, o sea, sé que cuando uno entra en esa maquinaria, uno pierde el control, porque una maquinaria es demasiado compleja y demasiado grande para soñar tener ese control. Para dirigir una película, uno tiene que hacer una carrera de director, y eso lleva toda una vida. Mira, hay un proceso creativo que es muy particular, y en eso sí soy bueno. En el proceso creativo, en eso sí soy bueno. Soy muy inhábil para hacer la pintura, cosa que todo el mundo me critica cuando digo eso, porque como ven el resultado final, no se imaginan el esfuerzo y el trabajo que es para alguien que no tiene... no soy un virtuoso. Y claro, uno ve el resultado final y está bien, es bueno. Pero no soy habilidoso, en el sentido que... ser virtuoso para vos, que te salga fácil. Que te salga fácil, exactamente. Te sale fácil, te podés concentrar en otras cosas. Te podés concentrar en otras cosas que son más de la parte... si estamos hablando de un lenguaje, que es el artístico, y nos podríamos concentrar más en la parte semántica que no en la parte sintáctica, ¿no? Entonces, pero cuando tenés problema en la parte sintáctica, te distraes y te olvidas un poco de la parte semántica, o sea, del contenido, o sea, de lo que querés expresar con cosas. Entonces, es una doble dificultad. O sea, que para mí es un trabajo superior hacer ilustraciones que para una persona virtuosa. Pasa lo mismo pero los virtuosos muchas veces caen en la trampa de su virtuosismo. Y la facilidad te puede arruinar. La facilidad te puede poner en una zona de confort. Lo que pasa es que uno siempre envidia el césped del vecino, entonces a mí me gustaría ser también virtuoso. Te dará trabajo, pero llegás siempre a buen puerto. Llego siempre a buen puerto. ¿Sabes eso? Sí, eso sí. Sí, el resultado final es cosa que cuando yo digo estas cosas nadie me cree, o sea, dicen, ¿cómo no vas a ser hábil y qué sé yo? No, pues no soy hábil. No, es interesante que lo digas, porque así como tenés gran certeza de tu talento, o sea, que dijiste que estaba en los genes de tu familia, que todos son talentosos, etcétera, etcétera, sí, es bueno. Está bien, lo decís humildemente, pero sin falsa modestia, precisamente. No. Y que digas que te cuesta trabajo, pero que sabes que ya va a importar, también es importante, ¿no? Sí, o sea, tengo que reconocer, justamente por haber reconocido mis limitaciones y haberme amigado con mis obsesiones y me hace sufrir mucho, o sea, no es una amistad, una dura amistad. Es sadomasoquismo, ¿no? Sí, es una especie de sadomasoquismo, sí. Pero bueno, es una cierta practicidad que uno adquiere con el tiempo, ¿no? De no hundirse en la desesperación, porque uno no puede despegarse de las cosas, a uno nunca le gustan las cosas que uno hace, o sea, nunca me gustan las cosas que hago. O sea, reconozco que también, reconozco que tiene cualidades, pero nunca me gustan. Entonces, esa autoexigencia, ¿qué hace? Es un motor para ser mejor, para mejorar siempre, ¿no? Todavía hoy, a pesar de la edad que tengo. ¿Qué materiales usas? Mira, cuando trabajaba analógicamente usaba un material
que yo era el único en el mundo que lo usaba, que era el pastel oleoso, que es una especie de sustituto serie B del óleo, ¿no? Que se usa para pintar cosas durante un viaje, qué sé yo, o los niños lo usan para dibujar, para pintarrajear y qué sé yo, pero muy difícilmente un profesional use el pastel oleoso como elemento, como material principal de su obra. Y yo era el único, y me di cuenta cuando salí del país, empecé a viajar por el mundo, todos se volvían locos, dice, ¿qué es? Aparte hablaban, en los ambientes se hablaba de cosas de mi técnica, que yo usaba un aerógrafo especial, único para hacer esas texturas, qué sé yo, no, eran ceras para niños, ¿no? ¿Y esos pasajes y demás lo haces con aguarradas, diluyendo el óleo? No, usaba una mezcla de tintas, pastel acrílico, pastel oleoso digo, y acrílico, y pintura acrílica, pero para una cosa... O sea, una técnica mixta. Sí, una técnica mixta. Pero las texturas venían del pastel oleoso. Y nadie lo usaba porque es completamente enfermante. Es una técnica muy difícil de manejar. Y yo, en todos los países donde estuve, que fueron muchos, siempre aparecieron 5 imitadores, ¿no? Apenas llegaba al país y empezaba a publicar, aparecían imitadores. Pero a los 6, 7 meses, 5 meses abandonaban todos porque era una técnica muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, el tema es que, una vez más, yo elijo una técnica única y original que me dio una gran personalidad y que fue la causa de que me mirara tanta gente importante y que quisieran incluso esos climas y esas texturas y esos colores para sus películas o para los videojuegos o para lo que sea. O sea, todo el mundo quería eso. Pero eso una vez más viene de mis inhabilidades. O sea, porque yo soy completamente inhábil con el pincel. No me llevo bien con el pincel. Y soy dibujante, básicamente soy un dibujante, ¿no? O sea, a mí me gusta dibujar, pero el lápiz es una cosa sólida, rígida, sobre el cual uno tiene el control absoluto, ¿no? Sí, igual que la tiza pastel. Pastel es lo mismo, se trabaja como un lápiz. En cambio, con el pincel te alejas. El pincel está lejos como de 1 o 2 centímetros, porque lo demás es pelo. Claro. Entre vos, la madera del pincel y el papel, hay pelos, o sea, no es fácil. Entonces, hay gente que se siente cómodo con eso, yo no. Entonces descubro si bien puedo pintar con pincel también, pero no es un material en el que yo me siento cómodo, no es donde me expreso mejor. Pero igual yo quería, además del lápiz, yo quería dibujar, pero yo quería ese color del óleo, ¿no? Ese color fuerte del óleo, esos volúmenes, esa profundidad, esa fuerza que tenía la pintura al óleo. Pero no me gustaba pintar el óleo. Entonces, ¿qué pasa? Invento este material. No invento el material, sino invento esta técnica con este material, que es como dibujar con un lápiz, ¿no? Con un lápiz muy gordo, pero es como dibujar con un lápiz, pero tiene la potencia de la pintura. Entonces era el material para mí. Entonces siempre digo que hay un material para cada uno. O sea, la gente cree que para trabajar profesionalmente hay que usar un material, ¿no? Hay que usar pinceles, o hay que usar lo que sea, aerógrafo, la computadora. Yo creo que hay un material para cada uno. Es un material con el que uno siente más, se siente más cómodo, que siente más empatía, y es otra cosa que se resuelve en ese sentido. Se resuelve, ¿y qué ocurre? Te podés concentrar en desarrollar una imagen, ¿no? La comodidad esa de saber que... Sin preocuparte por las dificultades de usar un material determinado con el cual no te sentís cómodo, ¿no? ¿Dónde vivís actualmente? Ahora estoy pasando un año sabático en mi pueblo, entre Córdoba y mi pueblo, entre la ciudad de Córdoba y mi pueblo, que es Corral de Bustos, que está muy cerca de acá de Rosario. Estará a 160 kilómetros, ¿no? Estoy más lejos de Córdoba que de Rosario. ¿Y a qué se debió el año sabático? A que estaba muy cansado. Estaba muy cansado de toda una vida de exigencia. O sea, esta cosa de correr en Fórmula 1 desde los 17 años es muy lindo, pero es muy cansador. Es agotador. Y lidiar con mis obsesiones y lidiar con mi autoexigencia, todo también es el doble de cansador. Trabajar para los mejores directores del mundo es cansador, ¿no? Es agotador por la exigencia. Trabajar para proyectos grandes es agotador.
Es agotador no solamente por el volumen de trabajo, sino por las responsabilidades enormes que uno tiene, ¿no? ¿Qué haces en el año sabático? ¿A qué te dedicas? ¿No haces nada? ¿Mirás el cielo? ¿Mirás los arbolitos? ¿Mirás un arroyito? ¿O te pones a dibujar también? Sí, ¿Ves películas? ¿Escuchás jazz? No, lamentablemente este año sabático fue muy lejos de lo que... Del año sabático que vos querías. Exactamente, lo que uno pretendía, porque ocurrieron algunas desgracias y qué sé yo, entonces bueno, fue bastante triste en ese sentido y no, o sea, pude descansar de mi trabajo, pero no pude descansar de mi espíritu en ese sentido, porque sufrí pérdidas este año y fueron muy pesadas. Entonces bueno, pero igual, de todas maneras, mi cabeza siempre trabaja y pienso en otros proyectos y pienso en cosas nuevas y estoy pensando en otras cosas que algunas están relacionadas con el cine y otras están relacionadas con otra cosa. ¿Volverás a Estados Unidos? Yo en realidad no vuelvo a Estados Unidos desde hace muchos años, pero sigo trabajando para los grandes estudios. ¿Y tu residencia dónde es? ¿Tu domicilio cuál es? Mira, yo he vivido en 15 países, o sea, mi domicilio es donde se produce el trabajo, exactamente, que puede ser, bueno, ahora tengo una oferta en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Y vengo el último trabajo que tuve fue en Canadá, en Toronto, en Canadá, y anteriormente en China, y anteriormente no recuerdo ya, bueno, voy saltando de país en país y de ciudad en ciudad y qué sé yo. O sea, se verá. Sí, se verá. Sí. Mi hermano no podía entender cómo yo podía vivir en esa incertidumbre. Porque ella había vivido siempre en Corral de Bustos. No, en realidad ellos habían viajado también. O sea, mi papá era gerente de banco, entonces lo trasladaban. Entonces, cada uno de mis hermanos nació en un pueblo distinto. O sea, ya vengo medio de familia nómade, pero yo soy el más nómade. Y aprendí a ser minimalista, por ejemplo. Viajo con lo opuesto prácticamente, y cada vez que me mudo abandono todo lo que tengo, o sea, tengo una casa y tengo muebles y todas las cosas que uno acumula, especialmente en los países de primer mundo. Cuando tengo que irme me voy directamente con un par de valijas nada más, no llevo nada, y como un beduino básicamente. Te voy a hacer unas preguntas arbitrarias a ese minimalista que se va con poca ropa, con una valijita y con 2 lápices. ¿Qué película de cabecera te llevas? Me llevo a Amarcord de Fellini. ¿Qué novela, qué libro de poemas, qué ensayo? No sabría decirte, no sé, tendría que pensar. Me llevaría... ¿Qué leíste más de una vez? Crimen y Castigo, por ejemplo, de Dostoyevsky. Dostoyevsky. Claro. Hablando de obsesiones. Claro, exactamente. Ahí me siento bien. Aparte por mi dislexia puedo leer algunos autores y otros no. O sea, leo con el hemisferio derecho. ¿Sos disléxico? Sí. En realidad, técnicamente, no soy disléxico, pero tengo una afección en la misma región del cerebro que me hace que tenga, digamos, el 90% de los síntomas son idénticos prácticamente, ¿no?, a la dislexia. ¿Eso hizo que desarrollaras más el hemisferio derecho? Exactamente. El hemisferio derecho explota en ese sentido. Cuando tenía una afección, especialmente en frontal izquierda, el hemisferio derecho... Trabajo artístico... Claro, bueno, pero beneficiado absolutamente. Claro, pero yo estoy haciendo un estudio de hace muchos años ya. Entrevisto a gente de talento, genios que encuentro por el mundo. Le hago una especie de entrevista y descubro un hilo conductor. O sea, la mayoría tienen algún problemita que los ha hecho, a veces emocional, a veces traumático, a veces, como en este caso, ¿no?, pero que los ha hecho transitar otra forma de lenguaje paralela, que no es el lenguaje convencional, porque el lenguaje convencional no sirve a todo y sirve para todo, pero no es muy versátil. El lenguaje artístico es ilimitado, es infinito. O sea, uno puede expandir ese lenguaje al infinito, depende del talento y depende de cada uno. En la valija pones dulce de leche, pones algún CD de tango, pones yerba mate. No mucho, yerba mate sí, pero no mucho porque la nostalgia es el principal enemigo de los que viajan. Y si uno tuviera una neurona de extrañar y
no podría uno hacer la vida que hice yo, ¿eh? No se hubiera podido hacer. Aparte tengo la idea de no estar ni siquiera 3 días en un lugar donde no estoy cómodo, entonces me hubiera vuelto los 3 días. Entonces, bueno, lo que pasa es que los que viajamos mucho desarrollamos mecanismos, ¿no? Para no pensar, para no extrañar, porque si no eso atenta contra nuestra vida, atenta contra nuestra carrera, contra el desarrollo de nuestra carrera. Entonces uno aprende para un sistema de autodefensa, en esta cosa de viajar y de cambiar de país todo el tiempo, uno deja afectos y deja amistades maravillosas y amores y cosas que uno probablemente nunca más vuelva a ver, ¿no? Entonces eso es un enorme sufrimiento que uno aprende a combatir de alguna manera, ¿no? A convivir, a superar. Sí, exactamente, a superar, a no pensar, a no cosas. Y si yo hubiera tenido nostalgia, hubiera sido una persona con un perfil nostálgico, no hubiera podido haber hecho la vida que hice, ¿no? Cerrás la valijita y te volvés acá, a Corral de Burgos. Absolutamente. Aparte aparte nunca dejé de volver a la Argentina. Todos los años religiosamente volvía a la Argentina y me quedaba 20 días, un mes en la Argentina. La raíz está absolutamente abonada y regada. Sí, y era además una cuestión práctica, porque he visto mucha gente que se iba del país y estaba 10, 15 años sin volver, por ejemplo. Entonces construían toda una carrera, pero un día, por alguna razón, volvían. Y cuando volvían, no se iban más. Se quedaban enganchados acá, en sus raíces, porque lo que habían negado durante 15 años de pronto les caía como un piano arriba de la cabeza, entonces no podían volverse. Entonces, al no poder volverse, hay que empezar de cero acá, con una nueva carrera, y abandonar todo lo que habían hecho en Europa o en Estados Unidos, donde sea. Entonces yo, para evitar eso, me impuse volver todos los años, o sea, volver sistemáticamente todos los años, para estar más en contacto con mi familia, con mi pueblo, con mi país. Estaba en Buenos Aires, iba a Córdoba, me quedaba en mi pueblo. Entonces es como que siento que nunca me fui, en realidad, ¿no? Está presente todo el tiempo, el país y tu pueblo. Exacto. Oscar, si debieras hacer una breve autobiografía, Chichoni por Chichoni, ¿qué no puedes dejar de decir de vos mismo? En una breve autobiografía verbal. ¿Qué no puedo dejar de decir? La verdad que no te sabría decir, más que no tengo una enorme autoestima, o sea, tal vez diría, te hablaría de esto de las obsesiones, ¿no? O sea, que soy un obsesivo compulsivo, pero que se puede hacer un modo de vida, se puede sacar un modo de vida con eso y obtener un reconocimiento con las propias falencias, eso sí podría decir. Breve autobiografía verbal. Ahora la escribiste, o la dibujaste, como quieras vos. ¿Cuál sería la última palabra de la última frase? O si es un dibujo, ¿cuál sería digamos, la última palabra de la última frase de esa autobiografía escrita? ¿Cuál sería? Vivió. ¿Y si fuera un dibujo? Si fuera un dibujo, la última imagen. Yo de espaldas, mirando por primera vez todo lo que hice, el pasado, ¿no? Por primera vez. Porque en general viví mirando para adelante, o sea, viví mirando de frente, ¿no? O sea, nunca viví mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. Y probablemente en ese momento sí me giraría a mirar el camino hecho. Dentro de las obsesiones, Oscar, ¿hay miedo a la muerte? No mucho, no mucho. ¿Crees en otra vida después de la muerte? No necesariamente. ¿No necesariamente crees o necesariamente hay otra vida? No necesariamente hay otra vida y no necesariamente creo. O sea, más allá que uno necesita creer en esas cosas, pero no necesariamente me la creo. Pero sí, me encantaría, pero no sé en qué términos será, porque no lo vi nunca. Y si debieras elegir entre ser recordado como un gran artista o un buen tipo, ¿qué elegís? Me parece más fácil ser un gran artista que un buen tipo. ¿Tenés una definición para el arte?
¿Qué es el arte? Es un lenguaje. Así liso y llano, es lo que hablamos antes. Es un lenguaje, pero es un lenguaje absolutamente maravilloso del ser humano. Yo creo que una de las grandes creaciones del ser humano es el lenguaje. Es una de las revoluciones en su evolución el ser humano es haber creado un lenguaje. Y de encima de ese lenguaje haber creado otro lenguaje superior, ¿no? Que es el lenguaje del arte. Es extraordinario, donde uno puede decir a los demás, ¿no? Decir al red. Puedo poner un ejemplo. Van Gogh, con su obra, nos dice que el universo también es así, que también es así como él lo ve, ¿no? Entonces nosotros, claro, cuando vemos un cuadro, ¿por qué nos pega? Hablemos de Van Gogh, hablemos de Francis Bacon, ¿no? ¿Por qué nos pega tan fuerte? Porque vemos que el mundo es así, lo vemos también nosotros. Entonces automáticamente abrimos los ojos a un universo que también es así. Entonces en ese momento crecemos nosotros, porque empezamos a ver otro universo que no teníamos conciencia, pero que de alguna manera sabíamos, lo identificamos con. Cuando vemos otros pintores que pueden hacer cualquier cosa, pero que decimos, bueno, es una pintura colgada en una pared, pero no nos despierta esa empatía con ese lenguaje, ¿no? Pero lo que pasa con los grandes maestros, claro, nos muestran que el universo también es así, y lo reconocemos nosotros. Claro, yo también veo el mundo así, yo también veo el mundo como una secuencia de colores cuando vemos a Van Gogh, ¿no? Y cuando vemos a Francis Bacon, decimos, yo también veo el mundo así, como una especie de pesadilla violenta y aterradora, ¿no? Y al mismo tiempo con una cierta belleza en todo eso. El lenguaje bello nos muestra una cosa espantosa, una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, ese es el crecimiento que regalan los grandes maestros a la humanidad. O sea, nos hace crecer de alguna manera. A todos nos hacen crecer. No considero que el trabajo sea mi vida, o sea, pero sí, es importante, es un lugar muy importante, sí, obviamente. Es un lugar muy importante, pero no es algo que yo pueda considerar lo más importante en mi vida. O sea, yo no me veo, aunque así parece, no me veo como que mi único interés es el trabajo. O sea, puedo dejar de trabajar hoy mismo. O sea, puedo dejar de trabajar y no volver a trabajar nunca más en esto. O sea, lo podría hacer. No me pasaría nada. Hasta hace unos años atrás no, hace unos años atrás no podía hacer un vuelo en avión sin dibujar obsesivamente. Pero en este momento sí. En este momento preferiría más viajar y disfrutar o me daría igual. O sea, viajar y disfrutar que trabajar. Pero al mismo tiempo trabajar me gusta. O sea, eso no quiere decir que no me guste trabajar. Me gusta, ¿estás diciendo que podés dejar de trabajar sin morirte? Sí, puedo dejar de trabajar sin morirme, sí. ¿Cómo ves el mundo actualmente? ¿Cómo sentís que está la civilización? ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está el planeta? ¿Sos positivo? ¿Sos lo contrario? Yo creo que en cualquier momento de la historia, o sea, el mundo fue maravilloso y terrible al mismo tiempo. Yo creo que más o menos, si bien con algunas excepciones, más o menos el mundo era terrible, era espantoso y al mismo tiempo maravilloso, ¿no? Entonces yo no creo que estemos viviendo un momento particular en ese sentido, pero sí estamos viviendo un momento de quiebre. O sea, hay un cambio de paradigma, un cambio en la sociedad que viene aparejado por un cambio en las comunicaciones, en la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Que crea grandes ventajas y grandes problemas al mismo tiempo. Entonces, bueno, estamos en un mundo pero así era en el año 1000, o sea, cuando pasamos del primer milenio, o sea, la gente se tiraba de los puentes. ¿Por qué? Porque creía que era el fin del mundo. Siempre llega el fin del mundo y siempre sigue el mundo. Siempre era el fin del mundo, pero el mundo, hemos llegado al segundo milenio, y todavía estamos acá, o sea, la civilización todavía está acá. O sea que aterra, pero en ese sentido también tengo que ser realista y decir, bueno, no sé si estamos viviendo en un mundo especialmente terrible, ¿no? Y por ahí sí,
sea, no tengo idea. Problemas del mundo, los problemas de medio ambiente, ecológicos, por ahí son realmente terribles. No sé hasta qué punto y no sé con qué alcance, pero por ahí sí. Y hay cosas que son irreversibles y al mismo tiempo paralelamente las ciencias avanzan a pasos agigantados y resuelven problemas a pasos agigantados también y producen problemas. O sea, siempre es así. O sea, si me hicieras esta pregunta en los años 40, entre los 30 y los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, tendríamos una visión del mundo horrenda, con unos problemas espantosos, ¿no? Entonces, no creo que estemos viviendo en un mundo ni especialmente terrible ni especialmente maravilloso. Seguimos viviendo en esta civilización que hemos hecho, ¿no? Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. No tengo dudas de que habrán disfrutado de las anécdotas y las andanzas de Oscar Ciccioni y, por supuesto, también de su magnífico trabajo. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podríamos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867.